Mi hijo menor, piloto, me llamó. Mamá, está pasando algo extraño. Mi cuñada está en la casa. Sí, aquí está, respondí. Está en la ducha. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en las manos. Acaba de abordar mi vuelo a Francia. En ese mismo momento, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, como cualquier otra, yo me apresuraba a lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Sergio, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Mateo, ese pequeño pillo tan listo de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar, y Araceli, mi nuera, la esposa de Sergio, acababa de subir al piso de arriba. Su voz suave flotó hasta mí desde la escalera. Mamá, voy a darme una ducha rápida. Está bien, asentí, sonriendo. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos en el delantal y corrí a contestar. La voz alegre y juvenil de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tengo un rato libre durante la escala en el aeropuerto. Escuchar su voz se sintió como un abrazo cálido. Iván es mi orgullo y mi alegría, un joven copiloto que siempre está en movimiento, viviendo el sueño de infancia que tenía de conquistar los cielos. Sonreí y le pregunté un par de cosas sobre su vuelo, sobre cómo se sentía. Él soltó una carcajada y dijo que todo iba muy bien, que el trabajo estaba marchando sin problemas. Pero de pronto, su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye, mamá, ha pasado algo muy raro. Mi cuñada está en la casa. Me quedé desconcertada. Miré hacia la escalera, donde todavía podía escuchar el agua corriendo en el baño. Claro que está, cariño. Araceli está arriba, dándose una ducha, respondí completamente segura. Araceli me había hablado hacía menos de 10 minutos, y llevaba esa blusa blanca que siempre usaba en casa. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio durante mucho rato, tanto que podía oír su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible, porque tengo su pasaporte aquí mismo, en la mano. Acaba de subir a mi vuelo rumbo a Francia. Me reí, pensando que debía haberse confundido. Ay, hijo, seguro que viste mal. Acabo de ver a Araceli. Hasta me dijo que iba a darse una ducha. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió. No me respondió como lo hacía siempre. Me contó con voz lenta, como si intentara poner en orden la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros abordaron, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y, por accidente, encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en entregarlo al personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver de quién era, se quedó helado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba allí, clarito, sin posibilidad de error. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque una pequeña espina de inquietud ya me pinchaba por dentro. Iván suspiró, y su voz era ahora una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase, al lado de un hombre que se ve muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca, como si fueran pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé paralizada, agarrando el auricular, con la cabeza dándome vueltas. ¿Pareja? Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli arriba. Acababa de verla en carne y hueso, en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua en el baño se detuvo. Escuché la puerta del dormitorio abrirse y la voz de Araceli bajar por las escaleras. Era suave, pero lo bastante fuerte como para hacerme dar un salto. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico. El corazón me latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Solo una amiga, respondí rápido, con la voz temblorosa. Me apresuré hacia la sala para evitar la mirada de Araceli cuando asomó la cabeza por la escalera, con el pelo todavía empapado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, tratando de que no se notaran mis nervios. Iván, acabo de oír a Araceli. Está aquí, acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Del otro lado,
Iván volvió a quedarse en silencio. Luego su voz se volvió más dura. Mamá, es imposible. La tengo justo enfrente, en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Me quedé sin palabras, con la mente en blanco. Colgué el teléfono, y las manos me temblaban tanto que casi se me cae el auricular. De pronto, la sala se sintió asfixiante, aunque el sol brillaba con fuerza afuera. Me dejé caer en el sofá, tratando de respirar hondo, pero el pecho me pesaba con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer del vuelo de Iván? Y si la mujer del vuelo era Araceli, ¿quién era la persona que estaba en mi casa? Unos minutos después, Araceli bajó a la cocina. Llevaba un vestido limpio, azul claro, el pelo aún húmedo, y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, hoy voy a ir temprano al mercado. ¿Quiere que le traiga alguna verdura o algo? Su voz era amable, familiar, como si no estuviera pasando nada extraño. La miré, tratando de forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si cargara piedras. Sí, cariño. Tráeme unos tomates, por favor, respondí, con la garganta seca. Araceli asintió. Tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás de la reja. Me quedé allí, mirándola alejarse, con un torbellino en el alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía ninguna razón para inventar una historia así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con la familia. Pero Araceli, la nuera con la que había vivido tantos años, también había estado delante de mí, en carne y hueso. Inconfundible. Me pregunté, ¿habrá algo que se me escapó? ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una mujer mayor, nunca he llegado a notar? Me senté en silencio en la sala mientras el sol del mediodía se filtraba por las cortinas, dibujando rayas tenues de luz sobre el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o a leerle cuentos a Mateo también parecía más pesado ahora. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un martillazo en el corazón. Miré alrededor de la habitación donde colgaban las fotos de la familia, Sergio y Araceli el día de su boda, el recién nacido Mateo, y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Me llamo Estela Gómez, soy una viuda de 65 años que vive en un tranquilo barrio de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Sergio, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre metido en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Sergio, mi nuera Araceli y mi nieto Mateo, y a los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto a mis ojos. Era hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde la forma en que se vestía hasta cómo cuidaba de Mateo. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no tenía dinero, hicieron todo lo posible para que todo saliera perfecto. Araceli llegó a mi casa con una sonrisa segura y una mirada luminosa, como si hubiera nacido para ser una esposa y una madre maravillosa. Yo solía pensar en lo afortunada que era por tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentada, sujetando sin darme cuenta el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo revisar de nuevo pequeños detalles que antes me habían parecido normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando volvía, parecía otra persona. Un día era pura dulzura, abrazaba a Mateo y le cantaba para que se durmiera. Pero otros días estaba de mal humor y me gritaba solo porque yo había olvidado volver a poner el salero en su sitio. Siempre pensé que eran cosas propias del carácter de una mujer joven, pero ahora ya no estaba tan segura. Mi corazón estaba hecho un nudo, como si alguien estuviera revolviendo todos los recuerdos que yo había guardado con tanto cariño. Recuerdo que una vez, hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista de la compra con la mano derecha. Su letra era muy recta y ordenada. Pero al día siguiente la vi usar la izquierda, y escribía con más adornos, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápido, ay, solo por diversión, mamá.
Estoy practicando, asentí sin darle más importancia. Pero ahora ese detalle se había convertido en una pieza punzante en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché abrirse la puerta. Mateo entró corriendo, con la mochila rebotándole en la espalda. Me abrazó fuerte, diciendo con su vocecita cantarina: «Abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien». Le acaricié la cabeza, tratando de sonreír, pero todavía sentía un peso en el pecho. Mateo se sentó y sacó su cuaderno para enseñármelo. «Mira, abuela, ayer mi mamá me ayudó con la tarea con la mano derecha, y su letra era bien bonita. Pero hoy escribió con la izquierda y salió más feo». El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con letras bien formadas y otra con letras torcidas. Miré la escritura, y se me hundió el corazón. Tu mamá seguramente estaba ocupada hoy. Debía de estar cansada. Por eso escribió así, dije, intentando ocultar mi confusión. Pero Mateo levantó la mirada con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es muy rara. Algunos días me abraza muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé, tratando de consolarlo, pero en mi cabeza todo empezaba a enredarse. Justo entonces sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collado, mi buena vecina, de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonreía con su amabilidad de siempre, pero en sus ojos había curiosidad. Estela, tu nuera es muy amable, pero ayer me di cuenta de que me dio el plato con la mano izquierda, y tú me habías dicho que era diestra, ¿verdad? Es raro, o a lo mejor usa las 2 manos. Forcé una sonrisa y respondí: puede ser, Elena. ¿Quieres pasar a tomar un té? Ella asintió y entró, pero su comentario se me quedó clavado como una espina. No era solo yo. Hasta los vecinos habían notado la diferencia. Le serví té y hablamos de una cosa y otra, pero en cuanto se fue, me dejé caer en el sofá con la mano sobre el pecho. Me sentía paralizada, como si el mundo se viniera abajo sobre mí. Esa tarde salí al jardín con la regadera, tratando de dejar caer el agua con cuidado sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol empezaba a ponerse. Las sombras de los árboles se estiraban sobre el patio, pero mi alma no podía encontrar paz. Las palabras de Mateo, de la señora Collado y la voz firme de Iván al teléfono, seguían dando vueltas en mi cabeza como piedras lanzadas a un lago en calma, creando ondas que no paraban. Estaba regando las plantas, pero mi mente estaba en otra parte. Me pregunté, ¿será que ya estoy demasiado vieja para darme cuenta de las cosas extrañas que pasan en mi propia casa? ¿O he decidido cerrar los ojos a propósito, queriendo creer en la familia feliz con la que siempre soñé? Araceli volvió del mercado cargando su cesta de mimbre, pero lo que llamó mi atención fue que la llevaba en la mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la derecha, desde cómo sujetaba el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba el cabello de Mateo. Me quedé allí mirándola mientras ponía las cestas sobre la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentaba sonar natural, pero por dentro crecía una ola de sospecha. Ella sonrió y respondió con mucha cortesía. Compré unos tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, esta noche voy a hacer el pescado al horno que tanto le gusta. ¿Le parece bien? Su voz era tan suave como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. Primero la izquierda. No, luego la derecha. Asentí y me di la vuelta, fingiendo limpiar la mesa, pero el corazón me latía con fuerza. ¿Me lo estaba imaginando? ¿O esos pequeños detalles intentaban decirme algo? A la hora de la cena, toda la familia se reunió en la mesa. Sergio estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así sonrió a Mateo y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Araceli comía despacio, con delicadeza, e incluso se volvió hacia Sergio para recordarle: cariño, la reunión de padres es la semana que viene, así que acuérdate de pedir el día libre. La miré, tratando de encontrar a la nuera de la que estaba tan orgullosa, pero en mi cabeza no dejaba de resonar la voz de Iván. Está sentada en primera clase al lado de un hombre. Me mordí el labio, intentando tragar la angustia, pero sentía una piedra atascada en la garganta. Solo 3 días después, todo fue distinto. Mateo dejó caer un vaso de agua durante la cena, y el agua se desparramó por todo el mantel. Yo tomé rápido un trapo para limpiarlo, riéndome. No pasa nada, cariño, solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él,
frunció el ceño de pronto, y dijo con voz cortante: Mateo, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé atónita, mirando a Sergio. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja: Araceli, fue un accidente, nada más. Ella se volvió con una chispa de enfado en los ojos. Tú siempre lo defiendes, y yo termino siendo la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Mateo bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé, sintiendo un dolor profundo. Hacía apenas unos días, Araceli le había recordado con cariño cosas de la escuela, y ahora parecía una persona completamente distinta. Me senté a su lado, observando en silencio, tratando de encajar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. El otro día era tan dulce. Hoy usó la mano izquierda. El otro día, la derecha. Esas pequeñas diferencias, una tras otra, se iban acumulando en mi mente como las piezas de un rompecabezas que aún no lograba ver completo. Me dije a mí misma que tenía que calmarme, pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la misma nuera con la que había vivido tantos años. Unos días después, llevé a Mateo a la escuela. Él me tomaba de la mano mientras caminábamos por la misma calle empedrada de siempre. De repente, se detuvo, me miró y dijo con voz triste: Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue muy paciente. Su letra era bien bonita, pero hoy ni siquiera quiso mirar mi tarea. Me dijo que la hiciera solo. Me agaché para mirarlo a los ojos claros, y sentí que se me rompía el corazón. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste, dije, pero la voz me tembló. Mateo asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, con una enorme sensación de impotencia. Solo tiene 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que ni siquiera yo podía comprender? Esa noche nos sentamos a cenar otra vez. De pronto, Araceli sacó una libreta pequeña de su bolso y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Sergio, que se estaba sirviendo comida, se rió de pronto. Oye, ¿desde cuándo escribes con la izquierda? Se ve rarísimo. Araceli se quedó rígida, con una sonrisa forzada en los labios. Ay, solo estoy experimentando, cariño. Guardó la libreta rápidamente en el bolso, pero alcancé a ver un destello de pánico en sus ojos. Sergio negó con la cabeza y no dijo nada más, pero yo sabía que él también había notado algo raro. Me quedé sentada, apretando la cuchara, tratando de mantener el rostro sereno, pero por dentro las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé un frasco vacío de especias y crucé la misma calle empedrada de siempre para ir a la casa de la señora Collado. Araceli lo había pedido prestado unas semanas antes, diciendo que era para hacer el chile que tanto le gustaba. Toqué a la puerta, y la señora Collado la abrió con su amable sonrisa de siempre. Estela, pasa. Te voy a preparar un café, dijo, aún con el trapo en la mano. Le entregué el frasco, pensando en darle las gracias e irme, pero ella me jaló suavemente para que me sentara en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café tostado, pero yo no lograba relajarme. La señora Collado me miró con ojos llenos de dudas y bajó la voz. Estela, por favor no te enfades por lo que voy a decir. ¿Ha cambiado el carácter de tu nuera? Un día me saluda tan contenta e incluso pregunta por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí, le hice señas, y ni siquiera me miró, como si no me conociera. Las palabras de la señora Collado fueron otra piedra en el lago agitado de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí: seguro tenía prisa, Elena. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día. Pero por dentro estaba hecha un lío. Yo sabía que la señora Collado no hablaba por hablar. Es una persona muy observadora, que siempre se fija en los detalles. Si hasta ella había notado lo extraña que estaba Araceli, entonces mis sospechas ya no eran solo imaginación mía. Me quedé un rato más, di un sorbo al café, que ya se había enfriado, y me despedí, con el corazón pesado. De regreso a casa, pasé por la panadería del señor García, donde siempre compraba pan dulce para Mateo. El señor García estaba en el mostrador y, cuando me vio, sonrió. Señora Gómez, ¿qué le llevó hoy al campeón? Pedí unas piezas de bollería y, de pronto, él preguntó: usted es la mamá de Sergio, ¿verdad? Su esposa vino el otro día. Muy amable. Hasta me dijo lo delicioso que es mi pan. Pero esta mañana volvió con el ceño fruncido. Compró el pan y ni siquiera dio las gracias. Se fue sin más. Me quedé helada, apretando el asa del bolso.
Debe de estar cansada, Luis, respondí, con la voz temblorosa. Le di las gracias rápidamente y me marché. Las palabras del señor García fueron otro cuchillo, profundizando aún más las dudas que crecían dentro de mí. Cuando llegué a casa, me preparé ante y me senté en el porche. El viento soplaba suave, trayendo el perfume de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que llevaba al mercado por donde Araceli siempre caminaba. De pronto, la vi regresar, cargando su bolsa de la compra, pero me saludó con una voz seca. «Buenas tardes, mamá». Sin sonrisa, sin la alegría de ayer, cuando presumía de haber conseguido el cilantro a buen precio. «Asentí y respondí en voz baja. «Ya has vuelto». Pero por dentro no pude evitar observarla con más atención. La blusa que llevaba puesta hoy era azul marino, distinta de la blusa blanca con la que había salido. Intenté preguntarle con suavidad: «¿Por qué te cambiaste la blusa?». Araceli se detuvo un segundo, y luego respondió rápido: «Ay, se me manchó y tuve que cambiarme». Sonrió a medias, y se apresuró a entrar en la cocina. Yo me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. Las palabras de la señora Collado, del señor García y la forma en que Araceli me respondió, todo me obligaba a dejar de ignorar las cosas. Esa noche cenamos todos juntos. Mateo hablaba del colegio con su vocecita alegre, pero noté que Araceli solo asentía sin contestarle, a diferencia de otras veces. Cuando Sergio preguntó: «¿Ya terminaste de comer para que tu mamá pueda levantar los platos?», Mateo se volvió de pronto hacia mí y dijo, con inocencia: «Abuela, ay, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí me cantó esa canción, Cielito lindo, la que tú siempre me cantas, y sonaba tan bonita». Miré a Araceli, que se servía comida sin reaccionar. Pero las palabras de Mateo fueron como una aguja en mi corazón. Esa nana, ese cielito lindo, que yo les cantaba a Sergio y a Iván, solo Araceli y yo la conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué se la cantó ayer y hoy no? ¿Por qué cambiaba tan rápido? Me levanté para recoger los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Araceli salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero volvía con una expresión extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo que se las había regalado una amiga, pero otro día se enfadó cuando le pregunté: «¿A dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde?». Siempre pensé que eran cosas sin importancia, pero ahora se me aparecían como piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Araceli me estuviera ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué de un cajón una libreta vieja. La mano me temblaba mientras escribía la primera línea. 3 p.m. Araceli sale al mercado. Vuelve 6 p.m. con blusa azul. Actitud irritable. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer le cantó a Mateo para dormir, cariñosa. Hoy estuvo fría, no cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi antigua libreta estaba ya llena de notas sobre Araceli. Cada línea era un pedazo de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me quedé sentada en la cocina, mirando la libreta con el corazón encogido. Ya no podía guardar todos esos pensamientos solo para mí. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba hablar con alguien, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no sacara conclusiones apresuradas. Pensé enseguida en Carolina, mi mejor amiga, la que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando nos sentábamos a tejer bajo un árbol y a contarnos la vida. Tomé el teléfono, con la voz temblorosa. «Carolina, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar». Carolina aceptó al instante, con su voz cálida de siempre. «Estela, ya sabía que algo pasaba. Espérame, ahora mismo voy». Sentí un pequeño alivio, pero la preocupación seguía pesando sobre mí. Me puse mi viejo chal y salí de casa hacia la pequeña cafetería de la esquina, donde Carolina y yo habíamos compartido tantas alegrías y penas. El lugar seguía igual, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso olor a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón, donde la luz era tenue y nadie pudiera oír nuestra conversación. Me senté abrazando la taza de café caliente, pero con el alma helada. Me preguntaba cómo le iba a contar todas esas sospechas.
¿Cómo me atrevería a admitir que estaba dudando de mi propia nuera? Carolina llegó con un suéter ligero y una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero cariñosa. Estela, solo con verte la cara sé que pasa algo muy serio. Anda, desahógate. ¿Qué te tiene tan preocupada? Respiré hondo, tratando de que la voz no se me rompiera, pero cada palabra se me quedaba atascada en la garganta. Le conté todo, a grandes rasgos. La llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión y todos los pequeños detalles que yo había ido anotando, desde cómo cambiaba de mano para escribir hasta sus cambios de humor de un día para otro. Saqué la libreta del bolso y se la tendí. Mira, lo he escrito todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando, pero ya no puedo seguir haciendo el papel de tonta. Carolina pasó las páginas frunciendo el ceño. Leyó mi letra temblorosa despacio. ¿Te has fijado en todo?, Estela dijo con voz seria. Cada vez que se va y vuelve, es como si fuera otra persona. ¿Tú qué crees que es? Negué con la cabeza, apretando la taza de café. No lo sé, Carolina. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté escondiendo algo. Miedo de que mi familia se rompa si sigo escarbando. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Sergio, por Mateo. Carolina dejó su taza sobre la mesa y me miró con determinación. A una mujer no se la engaña tan fácil, Estela. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que aquí hay algo turbio. Tienes que llegar hasta el fondo. Dudé, y mi voz se volvió casi un susurro. ¿Y si la estoy juzgando mal? ¿Y si termino haciendo daño a Sergio? Carolina me interrumpió con firmeza. Hazle caso a tu intuición. Si no descubres la verdad, vas a vivir siempre con la duda, y no podrás proteger ni a Mateo ni a Sergio. Justo entonces entró en la cafetería la señora Jiménez, la vendedora de verduras del mercado, a quien yo conocía. Me reconoció y sonrió. Señora Gómez, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado, muy amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar, pero esta mañana volvió con una cara muy seria. Ni siquiera me saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Pasa algo con su nuera? Forcé una sonrisa y respondí. Debe de estar cansada, María. Pero por dentro sentí que me estaba ahogando. Otra persona que notaba lo extraña que estaba Araceli. Le di las gracias a la señora Jiménez, la vi marcharse y volví la mirada hacia Carolina. El pánico se reflejaba en mis ojos. Carolina tomó mi mano, y su voz se suavizó. ¿Ves, Estela? No eres solo tú. Hasta los vecinos se dan cuenta. No te engañes más. Sigue anotando todo, y, si hace falta, vas a tener que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero el corazón se me hundió. Sabía que Carolina tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda la vida cuidando de este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar a una de los míos. Ella, Araceli, está engañando a mi familia. Isidora se desmoronó, la voz ahogada entre sollozos. Lo siento mucho, señora. Yo no quería hacerle daño a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esa joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una expresión llena de dolor y arrepentimiento. Quería enfadarme, quería gritar, pero al ver a Isidora, solo sentí lástima. Ella no era la mente maestra, solo era una pieza en el juego de Araceli. Todo se estaba derrumbando delante de mis ojos. Me levanté, intentando que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que finjas ser ella? Isidora negó con la cabeza, todavía llorando. No lo sé, señora. Ella solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. Yo no me atrevía a preguntar más. Lucía puso una mano sobre su hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Gómez, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tuvo otra opción. Miré alrededor de aquella casa humilde, escuchando la voz débil del hombre en el catre. Entendí la desesperación de Isidora, pero eso no borraba la sensación de traición que me consumía. Apreté los puños,
tratando de contener las lágrimas. No te culpo a ti, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté, sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre mí. Gracias, Lucía, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa, y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba frío. A la mañana siguiente, regresé a aquel callejón estrecho, donde las paredes manchadas y la puerta de madera descascarada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol seguía siendo fuerte, pero yo sentía un frío por dentro, como si llevara encima un viento helado de dudas sin resolver. Llamé a la puerta del número 14, apretando la foto de familia como si fuera un amuleto que me diera valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida, pero más serena, y me invitó a pasar. Señora Gómez, la estaba esperando. Por favor, entre. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante, y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla, el pelo recogido en un moño suelto. Se la veía cansada, pero ya no aterrada. Respiré hondo y dije en voz baja: Isidora, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender mejor todo esto. Isidora asintió y me llevó a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada, con el pelo completamente blanco, yacía en la cama, con los ojos nublados fijos en el techo. Era la señora Ruiz, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su mano frágil y me presenté. Soy Estela Gómez, la madre de Sergio, el esposo de Araceli. La señora Ruiz me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil: Isidora no lleva mi sangre, es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, pero intenté que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuénteme cómo pasó todo. La mujer tosió y luego empezó a relatar, despacio, una historia para la que yo no estaba preparada. Hace muchos años, yo era enfermera en un hospital de un pueblo pequeño. Empezó, con la voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Eran tan pobres que no podían quedarse con las dos. La madre lloraba. Dijo que solo podía cuidar a una. A la otra la iban a abandonar. Se me partió el corazón. No podía permitir que abandonaran a ese bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser largo rato y luego miró a Isidora con un amor inmenso. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi cariño y esta casa. Me quedé sentada, agarrando con fuerza el borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté, con la voz temblorosa. La señora Ruiz negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho, solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con el rostro inclinado, las lágrimas cayendo. Señora Gómez, yo no sé nada de mis padres biológicos, dijo, con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que quizá ella sabía algo. Se parece tanto a mí, pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí a la señora Ruiz que me dejara ver sus papeles antiguos, con la esperanza de encontrar una pista. Ella señaló una cómoda de madera vieja. Isidora sacó un sobre de papel amarillento y me lo entregó. Dentro había una copia de unos documentos del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que el corazón se me detenía. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que yo había visto en sus papeles cuando se casó con Sergio. Apreté los documentos con las manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije, con la voz perdida. Isidora se derrumbó, llorando, tapándose la cara. Entonces Araceli es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré, con el corazón destrozado.
Recordé los días en que Araceli llegaba a mi casa, radiante y segura de sí misma, como si hubiera nacido para ser la esposa y la madre perfecta. Yo la había querido. Había creído que le daría felicidad a Sergio, pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como doble para ocultar secretos que yo ni siquiera me atrevía a imaginar. Me puse de pie, apoyé la mano en el hombro de Isidora y, aunque mi voz sonaba firme, no podía esconder el dolor. Isidora, desde hoy no voy a permitir que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio tú tienes que colaborar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz, por Sergio, por Mateo. Isidora asintió, todavía entre lágrimas. Yo la ayudaré. No quiero seguir viviendo en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón, con el alma revuelta. Pasé por el mercado bullicioso, donde la gente compraba y reía, pero en mi mente, las palabras de la señora Ruiz resonaban como campanas. 2 gemelas, una abandonada, la otra criada. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa con el alma hecha un nudo, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una roca que me aplastaba el pecho. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparada. Enfrentar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Sergio y a Mateo. Esa noche llamé a Iván, mi voz sonaba firme, aunque el corazón me temblaba. Iván, tienes que venir mañana por la noche a casa. Hay cosas que necesito que aclares. Iván se sorprendió. Pude oír la preocupación en su voz. Mamá, ¿ha pasado algo grave? Respondí sin rodeos. Tú solo ven, cariño, te necesito. Y si puedes, trae el pasaporte electrónico de Araceli. No hizo más preguntas. Solo dijo, sí, mamá, ahí estaré. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche siguiente sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco sobre la mesa, encendí unas velas. Cociné el chile que tanto le gusta a Sergio y el pescado al horno que Mateo siempre me pide. Quería que esa cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otra parte, entre ese callejón oscuro y las palabras de Isidora. Me repetí que tenía que ser fuerte por Sergio, por Mateo. Pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Sergio llegó a casa cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Sonreí, tratando de parecer tranquila. Solo quería que cenáramos todos juntos. Siéntate, cariño. Araceli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero con un poco de nerviosismo en la mirada. Mateo corrió a abrazarse a mis piernas. Abuela, el pescado huele riquísimo. Le acaricié la cabeza, con un nudo en la garganta. Sabía que, después de esa noche, la sonrisa inocente de Mateo quizá nunca volvería a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa, y al principio el ambiente era animado. Sergio habló del trabajo. Mateo contaba, emocionado, sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asentía, comentando de vez en cuando, pero noté que la mano le temblaba un poco al sujetar la cuchara. Respiré hondo y le hice una seña a Iván, que estaba esperando fuera. Él entró, y justo detrás de él apareció Isidora, con un vestido sencillo, el rostro idéntico al de Araceli, pero con una expresión llena de angustia. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Mateo miró confundido de Araceli a Isidora y preguntó, con inocencia, ¿por qué hay 2 mamás? Sergio se puso pálido, dejó caer la cuchara, y Araceli se levantó de golpe, gritando, ¿qué significa esto, mamá?
Me levanté también, sujetando el borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesito que aclaremos todo. Empecé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto, cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque ella seguía en casa. Las veces que cambió de mano para escribir, su carácter, a veces dulce y a veces cruel. Y, por último, mi visita al callejón donde conocí a Isidora, y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora sois hermanas gemelas, dije, mirándola directamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para esconder la verdad. Dinos cuál es esa verdad. Araceli temblaba, con el rostro blanco como el papel. Gritó, tratando de defenderse. Ella se lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo se atreven? Pero Iván se acercó, y dejó un fajo de papeles sobre la mesa con un golpe seco. Este es el respaldo de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles, con los labios apretados, incapaz de decir nada. Mateo, sentado a su lado, intervino de pronto con una voz inocente pero dolida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel y otros días es muy mala. A mí no me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada, y tuve que contenerme para no llorar. El aire en la habitación se volvió tan pesado que costaba respirar. Asentí y le hice una seña a Lucía, que acababa de entrar por la puerta de atrás. Ella se quedó allí, con la mirada firme, y dijo delante de todos. Yo vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban cariño el uno al otro, y fue ella quien contrató a Isidora para que fingiera ser ella y engañar a la familia. Sergio se volvió hacia su esposa, con la voz rota. ¿Es verdad, Araceli? Dime, ¿es verdad? Araceli se mordió el labio, en silencio, durante un largo momento, y de pronto gritó, con la voz llena de furia. Sí, es verdad, tengo un amante. Estoy harta de esta vida pobre. Estoy harta de ser la nuera de esta casa. Carlos me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Sergio, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Sergio se quedó paralizado, apretando los puños tan fuerte que se pusieron blancos. Mateo rompió a llorar y corrió a abrazarse a mí, con la voz temblorosa. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé con fuerza y las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón hecho pedazos. Estaba allí plantada, con una mirada fría, sin un rastro de arrepentimiento. Sergio se levantó, con la voz temblando. Araceli, ¿de verdad piensas eso? Ella se volvió y se fue sin contestar. Isidora, que había permanecido en silencio a un lado, habló de repente con una voz baja pero clara. Hermana, no tenías que hacerles daño así. Yo solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli le lanzó una mirada llena de odio, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación sumida en un silencio doloroso. Después de aquella noche de enfrentamiento, el aire de mi casa se sintió como si le hubieran arrancado la vida. La sala, que antes se llenaba con las risas de Mateo y las conversaciones de Sergio, quedó sumida en un silencio que asfixiaba. Yo había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acaba de sobrevivir a un huracán, de pie en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Araceli se fue después de lanzar aquellas palabras amargas, dejando a Sergio con la mirada vacía y a Mateo con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Sergio y Araceli fueron al juzgado para divorciarse. Yo no fui, pero Sergio me lo contó después, con la voz seca, como si se le hubiera apagado el alma. Mamá. Ella no me miró ni a mí ni a Mateo. Firmó los papeles y se fue con ese hombre, como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomándole la mano, intentando no llorar. Araceli no pidió la custodia de Mateo,
como si el niño hubiera sido solo parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Me dolía el corazón, no solo por Sergio, sino por Mateo, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, le dije, con la voz temblorosa. Yo siempre estaré aquí, y Mateo nunca se quedará sin amor. Pero por dentro sabía que esa herida tardaría mucho en sanar. Sergio se vino abajo. Se volvió callado, hablaba poco. Solo se refugiaba en su trabajo, o se quedaba sentado mirando a Mateo jugar en el patio. Yo miraba a mi hijo, y veía en sus ojos la misma tristeza que tuvo mi esposo Rafael en sus últimos días, cuando sabía que ya no podría quedarse con nosotros. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Por suerte, Isidora apareció, silenciosa, como una pequeña luz en medio de la oscuridad. Venía a la casa todos los días. Traía recipientes con comida caliente. Se sentaba a jugar con Mateo y le secaba las lágrimas cuando él preguntaba: «Tía, ¿a dónde se fue de verdad mi mamá?». Yo miraba a Isidora, veía ese rostro idéntico al de Araceli, pero con un corazón completamente distinto. Era dulce, paciente, y siempre encontraba la manera de hacer reír a Mateo. Una tarde, vi a Mateo correr a abrazarla, con su vocecita alegre: «Mamá Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí, con el corazón encogido. El niño la llamaba mamá con una sonrisa despreocupada que no le veía desde hacía tiempo. Isidora se rió y le acarició la cabeza. «Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo bien bonito para que yo lo vea». Me quedé allí, con las lágrimas resbalando por las mejillas. Las palabras inocentes de Mateo eran como medicina que aliviaba mi dolor. Sabía que Isidora no solo había reemplazado a Araceli en aquellos días de engaño, sino que estaba empezando a formar parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina, Sergio me llamó al salón. Estaba allí, de pie, con un anillo pequeño en las manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y decisión. Isidora estaba a su lado, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Sergio se arrodilló, y la voz se le quebró. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú trajiste de vuelta la luz a mi vida y a la de Mateo. ¿Aceptarías ser mi esposa y la madre de Mateo?». Isidora rompió a llorar, mirándome como si buscara mi aprobación. Me acerqué, tomé su mano y asentí con suavidad. «Te lo mereces, hija. Hace mucho que formas parte de esta familia». Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro, y supe que ese era el momento en que mi familia empezaba a sanar. La boda de Sergio e Isidora fue poco después, algo pequeño, pero lleno de amor. Yo estaba en el patio, mirando las rosas rojas atadas a la verja, escuchando las risas de Mateo con su pequeño traje, siendo el diminuto padrino de su padre. Iván regresó de un viaje de trabajo y se colocó junto a su hermano, con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez el uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora con su sencillo vestido de novia, agarrando la mano de Sergio, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder a una farsante, la vida volvió poco a poco a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando de Sergio y de Mateo con todo su cariño. Cocinaba comidas calientes, le cantaba a Mateo para dormir con el mismo cielito lindo que yo les cantaba a mis hijos. Todas las noches se sentaba al lado de Sergio, escuchando cómo él le hablaba de sus planos y proyectos, con una mirada llena de orgullo. Mateo ya no preguntaba por su otra mamá. Solo se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Yo miraba a mi familia y veía cómo las heridas se cerraban poco a poco. Una noche tardía, me senté en el porche. El viento soplaba suave en el jardín. Las risas de Mateo se oían desde dentro, mezcladas con la voz dulce de Isidora. Me asomé y vi a Sergio concentrado en su trabajo mientras Isidora le preparaba una taza de té.
La colocaba a su lado y le daba un beso suave en la frente. Sonreí, sintiendo por fin el corazón en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta aquel callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi esposo Rafael, la verdad te hará libre, Estela, y así fue. La verdad nos liberó. Nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más luminoso y feliz. La historia que acabas de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar en cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo dos de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.